Me llamo Valentina Cruz, tengo 34 años, soy dueña de un restaurante que construí con mis propias manos desde cero, y durante toda mi vida aprendí a sonreír mientras me tragaba el dolor. Soy la hija que nunca fue suficiente, la hermana que siempre estuvo en la sombra, la mujer que eligió construir en silencio lo que otros destruían con palabras. Esta es la historia del día en que todo eso cambió, el día en que mi hermana entró por esa puerta y exigió hablar con el dueño sin saber que el dueño era yo. Ese martes por la tarde el restaurante estaba lleno, no completamente, pero sí con esa energía cálida que me indica que las cosas van bien, esa mezcla de conversaciones cruzadas, cubiertos que tintinean y el olor denso del sofrito que sale desde la cocina. Yo estaba detrás de la barra revisando los pedidos del día siguiente cuando escuché su voz. La reconocí antes de verla, siempre he reconocido la voz de Marcela antes de verla, desde niña. Hay voces que entran al cuerpo como agujas, y la de ella siempre fue una de esas. Levanté la vista despacio. Ahí estaba, Marcela, mi hermana mayor, de pie en la entrada, con ese abrigo beige que usaba para aparentar más de lo que era, con sus uñas largas apuntando hacia mi mesera favorita, Daniela, una chica de 22 años que no merecía ni un segundo de lo que estaba a punto de recibir. Marcela hablaba en ese tono que yo conocía demasiado bien. El tono de quien cree que el mundo le debe algo, el tono que usaba conmigo cada vez que yo hacía algo que, según ella, no estaba a su altura. No me vio, todavía no. Yo bajé la cabeza instintivamente, como si tuviera 16 años otra vez y estuviera escondiendo una calificación baja para evitar su desprecio. Ese reflejo me dolió más que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. Me dolió darme cuenta de que, incluso ahora, incluso en mi propio espacio, mi propio lugar construido con años de sacrificio, mi primer instinto fue esconderme de ella. Pero no lo hice. Respiré, cerré el cuaderno de pedidos, y la observé. Marcela estaba quejándose del tiempo de espera, habían llegado sin reserva, eran 4 personas, y Daniela les había explicado con toda la amabilidad del mundo que la espera sería de unos 20 minutos. 20 minutos que para Marcela eran, aparentemente, un insulto personal. La escuché decir que este lugar no tenía idea de cómo atender a sus clientes. La escuché decir que iba a hablar con el gerente, y luego la escuché decir, con esa voz afilada que nunca pierde el filo, que quería hablar con el dueño. Para entender por qué ese momento me partió por dentro de una manera que ningún insulto anterior había logrado, necesito contarte quién soy yo dentro de esa familia, necesito que entiendas de dónde vengo. Crecí en un departamento pequeño en las afueras de la ciudad, con una madre que trabajaba doble turno en una lavandería y un padre que apareció y desapareció de nuestra vida con la misma inconsistencia del clima. Marcela era la mayor, 4 años más que yo, 4 años de ventaja en todo. 4 años de haber sido la primera en recibir el poco tiempo y atención que había disponible en esa casa. Cuando mi madre llegaba cansada, era a Marcela a quien le contaba el día, cuando había dinero para un vestido nuevo, era Marcela quien lo elegía primero. Yo aprendí a conformarme con lo que sobraba, no porque nadie me lo dijera explícitamente, sino porque el mundo familiar funciona con sus propias leyes no escritas, y esa era la mía. Marcela no era mala persona, eso es lo más difícil de explicar. Era simplemente alguien que había crecido creyendo que ocupaba más espacio que los demás, y nadie jamás le había dicho que no. Cuando yo empecé a trabajar de mesera a los 17 años para ayudar con los gastos de la casa, ella me miró con esa mezcla de lástima y condescendencia que reservaba para las cosas que consideraba por debajo de ella. Cuando a los 23 ahorré suficiente para tomar un curso de cocina, me dijo que era un sueño bonito pero poco realista. Cuando a los 27 anuncié que quería abrir un restaurante, se rió, no con crueldad evidente, sino con esa risa suave y comprensiva que duele más, la risa de quien cree que te está protegiendo de ti misma. Durante 7 años trabajé, hice turnos dobles, aprendí administración sola, leyendo libros que compraba en ferias de segunda mano, conseguí un préstamo que me costó 3 años de papeles, rechazos y humillaciones bancarias, encontré el local, lo pinté yo misma. Construí el menú probando recetas hasta las 2 de la mañana con mis manos llenas de quemaduras pequeñas que nunca se curan del todo, y cuando abrí las puertas de Valentina's, mi restaurante, mi nombre en letras doradas sobre un fondo de madera oscura, no invité a mi hermana, no por rencor, sino porque sabía que si ella entraba ese primer día, yo vería su cara antes de ver el sueño hecho realidad, y no quería que eso sucediera. Le mandé un mensaje 2 semanas después de la apertura, le dije que había abierto el restaurante, que todo había salido bien, que si algún día quería venir, sería bienvenida. Ella respondió con un emoji de corazón y nunca más habló del tema. Eso fue hace 3 años. Y ahí estaba ahora, de pie en mi entrada, exigiendo hablar con el dueño. Daniela me miró desde lejos, sus ojos decían lo que sus palabras no podían decir en ese momento.
Hay una señora aquí que me está haciendo sentir muy pequeña y no sé qué hacer. Yo asentí despacio, le hice un gesto para que se alejara, para que me dejara el camino libre. Caminé hacia mi hermana. Ella seguía hablando con la persona que la acompañaba, una amiga que yo no conocía, doblemente incómoda ante la situación. Marcela gesticulaba. Marcela siempre gesticulaba cuando quería que la vieran, y entonces me escuchó caminar, me vio. El silencio que vino después duró exactamente 3 segundos, pero esos 3 segundos contenían 30 años. Vi cómo su expresión cambiaba, vi la seguridad salir de su cara como el agua sale de un vaso volcado, rápida y sin posibilidad de devolverse, vi algo que no esperaba ver. Vergüenza, no la vergüenza superficial de alguien que acaba de meter el pie en algo incómodo, sino la vergüenza profunda, la que sube desde el pecho, la que reconoce demasiado de golpe. Me detuve frente a ella, me tomé un momento. Ese momento fue mío completamente. Le dije, con la voz más tranquila que he usado en mi vida, que con mucho gusto podía ayudarla porque yo era la dueña. No dije yo soy Valentina, no dije soy tu hermana, no dije nada que no fuera necesario, solo le dije que yo era la dueña y que estaba a su disposición. La amiga de Marcela miró el letrero sobre la barra, Valentinas, luego me miró a mí, luego miró a Marcela. Ese momento de reconocimiento ajeno fue quizás lo más incómodo para mi hermana, más que cualquier confrontación directa. Marcela intentó hablar, las palabras no le salían en el orden correcto. Era como verla buscar sus piezas habituales en un cajón donde ya no estaban. Empezó a decir algo sobre el tiempo de espera, pero la voz se le fue apagando sola, como una llama que no encuentra más combustible. Le dije que entendía perfectamente su frustración, que el tiempo de espera era real y lo lamentaba, que si querían, podía acomodarlos en la barra mientras se liberaba una mesa, y que si preferían esperar afuera, con mucho gusto les guardábamos el turno. Nada más, sin escenas, sin revelaciones dramáticas en voz alta, sin el discurso que yo había imaginado miles de veces en la ducha o en el coche en los años en que construía este lugar mientras ella lo desconocía. Porque aprendí algo construyendo ese restaurante, aprendí que la dignidad no necesita testigos para ser real. Aprendí que hay momentos en que la mayor declaración que puedes hacer es simplemente estar de pie en el lugar que te construiste, sin disculparte por existir en él. Marcela eligió quedarse, se sentaron en la barra, yo volví a mis pedidos. Durante la siguiente hora la observé desde lejos, sin que ella lo supiera, la vi comer en silencio, la vi mirar el restaurante con una expresión que no era la que yo hubiera esperado, no era envidia ni tampoco orgullo, era algo más difícil de nombrar, era el gesto de alguien que está recalculando una historia que creyó que conocía. Antes de irse, se acercó a mí sola, su amiga se había ido al baño o buscaba un pretexto para darle espacio, se paró a mi lado en la barra y miró hacia adelante, no hacia mí, como si fuera más fácil hablar así, mirando hacia ningún lado. Me dijo que el lugar era hermoso. Yo no respondí de inmediato. Dejé que sus palabras existieran un momento en el aire antes de recibirlas. Luego le dije que gracias, que me había costado mucho. Ella asintió, sabía exactamente cuánto me había costado, eso era lo que hacía que el silencio entre nosotras fuera tan pesado y tan lleno al mismo tiempo. Marcela se fue sin decir nada más, sin disculpas formales, sin abrazos, sin el tipo de resolución que existe en las películas. La vida real rara vez te da eso, te da, en cambio, pequeños momentos de verdad que tienes que aprender a sostener con cuidado porque son frágiles y podrían romperse si los aprietas demasiado. Esa noche, después de cerrar, me quedé sola en el restaurante, apagué las luces grandes y dejé solo las pequeñas, las que dan esa luz cálida y baja que hace que el lugar parezca otro sitio completamente. Me senté en la misma barra donde había estado sentada mi hermana, y me quedé ahí un rato, sin hacer nada. Pensé en la niña que guardaba sus calificaciones en la mochila para evitar los comentarios. Pensé en la joven que limpiaba mesas ajenas soñando con tener las propias. Pensé en todas las noches en que dudé de mí misma con la misma voz que ella usaba dentro de mi cabeza, porque eso es lo que hacen las voces de las personas que amamos cuando nos hieren. Se quedan viviendo dentro de nosotros más tiempo del que merecen. Y pensé que ese día, sin gritar, sin llorar, sin buscar venganza ni catarsis, yo había cerrado algo, no entre Marcela y yo, eso sigue abierto, probablemente siempre lo estará, porque las heridas de familia no se cierran de golpe ni con un momento cinematográfico, se cierran despacio, en capas, con años de distancia y de trabajo interno que nadie ve desde afuera. Lo que cerré ese día fue otra cosa, cerré la versión de mí que todavía esperaba que ella dijera que había valido la pena, cerré la necesidad de que su reconocimiento completara algo en mí que, resulta, ya estaba completo desde antes. El restaurante existe, mi nombre está sobre la puerta, y eso no lo decidió nadie más que yo. Eso es suficiente, eso siempre fue suficiente.